Alex Rayón, que bueno, pues va a hacer en este segundo Break Time to Think, nos va a acompañar para, como decía el título, ayudarnos a entender y a seguir todos estos datos que como un aluvión nos están persiguiendo en los últimos días. Datos sobre infectados, sobre fallecidos, comparativas entre países, curvas lineales, curvas logarítmicas. Bueno, yo creo que nos va a ilustrar un poco para acompañarnos en lo que son todos estos días, ¿vale? Alex Rayón es vicerrector de la universidad, es vicerrector de Relaciones Internacionales, es doctor ingeniero, es profesor de Economía Digital, es director de Deusto Big Data. Quizás algunos o muchos de vosotros le conozcáis pues porque ha sido un profesor muy activo tanto en Deusto Business School como en la Facultad de Ingeniería alrededor de todo lo que es el mundo de la analítica de datos, ¿no? Algunos le conoceréis también quizás por sus intervenciones en Deia o en ITV. Es un conferenciante brillante y que además, bueno, yo creo que se prodiga para, bueno, pues primero fue evangelizar alrededor de todo lo que es el mundo de los datos y ahora ya no es evangelizar, porque yo creo que el mundo de los datos lo tenemos todos plenamente asumido, pero sí ayudarnos, como en el día de hoy, a entendernos. Recordaros un poco como la semana pasada, que tenéis en la parte de abajo de la pantalla un apartado para poder hacer preguntas. Alex pues le dedicará 25 o 30 minutos a su exposición hoy y después intentaré de lo mejor que pueda componer con las preguntas que hagáis, bueno, pues una pequeña tertulia o entrevista con él en los últimos 15 minutos. Pediros disculpas por adelantado porque algunas de las últimas preguntas, las que llegan en los últimos minutos, ya se nos atragantan. Yo creo que Alex ya hemos hablado, intentará ser breve en las respuestas, pero estoy convencido de que habrá muchísimas más preguntas de las que podremos tratar. Alex, sin más preámbulo, adelante. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por la presentación y, bueno, pues muchas gracias también, obviamente, a Deusto Alumni y, bueno, al conjunto de la universidad por esta oportunidad, ¿no?, de organizar estos encuentros, pues para saludaros a muchos y muchas bueno, y encima hablar de un tema pues que personalmente considero bastante interesante. Voy a compartir mi pantalla para que podamos seguir un poco la sesión a través de un conjunto de, bueno, pues de datos que creo que son susceptibles de ser revisados. Bueno, como bien decía José Luis, bueno, la idea que tengo un poco es de trasladaros pues el conjunto de datos que han ido apareciendo estos días y, bueno, pues algunas cuestiones que entiendo que tenemos que también saber la ciudadanía. Especialmente, bueno, pues porque es un mundo muy abrumador de datos, no todos ellos ayudan a entender la situación y, bueno, pues casi es una síntesis de números, de situaciones y sobre todo pues de que creo que esto de los datos pues marca también un punto de inflexión. Y por ello, esta primera idea que quería trasladar de creer que esto está marcando un punto de inflexión en la comunicación, pues voy a irme a mediados del siglo XIX a Londres, que hubo un momento también de inflexión muy parecido al actual. Esto que veis aquí es un mapa, las sesiones de visualización de datos, solemos utilizar este mapa para hablar mucho de los mapas cartográficos, porque hubo un señor, John Snow, que a mediados del siglo XIX fue el primero que representó de manera cartográfica una difusión, en este caso del cólera, que estaba pues, haciendo mucho daño en la ciudad de Londres. Y se le ocurrió hacerlo de una manera diferente. Se le ocurrió hacerlo, como digo, representando en un mapa, donde veis aquí unos puntos es donde iban sucediendo esos casos de contagio, y se le ocurrió representarlo alrededor de una bomba de agua. Básicamente porque hasta ese momento en la historia se consideraba que el cólera se propagaba por el aire, pero él tenía otra hipótesis. Él planteaba que la propagación venía por el agua. Por lo tanto, cogió una bomba de agua y pintó un diagrama de Voronoi, que es lo que veis ahí, es un área
donde quedan los puntos más cercanos a esa bomba, que a su vez separe del resto, y se dio cuenta que efectivamente el cólera se estaba propagando en la ciudad de Londres a través del agua. ¿Por qué quiero utilizar con esta pequeña anécdota? Pues un poco para decir el poder que tienen los datos bien comunicados, bien representados, para encontrar hallazgos, para concluir y sobre todo para informar a la sociedad. Esto marcó un punto de inflexión en el siglo XIX y seguramente el famoso nuevo coronavirus pues marque un nuevo momento en el cual nos demos cuenta de la relevancia que ha adquirido el manejo de datos, el manejo estadístico de los datos, el lenguaje matemático, pues, para expresarnos, para entender lo que nos rodea. Básicamente porque la sociedad ha seguido una constante digitalización y por lo tanto estamos abrumados de datos. Y para ello voy a utilizar pues 10 mensajes, un decálogo de situaciones que han ido saliendo estos días, y vamos a ver un poco tanto cosas que creo que nos han comunicado bien como otras que creo que se han comunicado bien. Sobre todo un poco para, como decía al comienzo, pues tratar de entender la situación pues con un poco de certeza. El primer mensaje es el que creo que con el que se inician los telediarios prácticamente a diario, que es ¿cuántos casos de nuevo coronavirus hay? Bueno, lo primero de todo es entender la complejidad que tiene responder a esta pregunta. Estos días he dicho en varios foros que creo que habría cuestiones que o bien informar de una manera más rigurosa o segundo, igual no ponerlo en las cabeceras de todos los medios. Básicamente porque creo que hay datos como este que están confundiendo mucho a la gente. Primero de todo, lo que estamos ahora mismo midiendo son los casos que tenemos notificados, no todos los casos que realmente hay. El otro día un epidemiólogo sacaba esta representación. Luego cuando tengáis la presentación veréis que os he dejado encima de cada imagen el enlace a la referencia para que veáis un poco quiénes creo que sí están comunicando. Lo digo porque el concepto de caso, el concepto de caso coronavirus, ahora mismo solo estamos viendo la punta del iceberg, que son los casos que tenemos notificados, es decir, los casos que tenemos notificados y confirmados. Pero por debajo hay muchos más. Y esta primera pirámide ya nos tiene que hacer pensar que por eso está siendo tan complicado comparar magnitudes de casos entre países. Porque si bien España está con estos casos aquí arriba, hay otros países que han recorrido peldaños para aquí abajo, ¿vale? En primer lugar, hay pruebas pues que han dado positivo y que no han sido notificadas o han dado falsamente un negativo, o casos que son asintomáticos, que es otra de las situaciones que creo que en España pues, está dando bastante. Por lo tanto, primer mensaje, el concepto o el dato de cuántos casos de coronavirus hay, primero, es muy difícilmente comparable entre países y segundo, creo que tendríamos que poner el apellido casos confirmados y notificados para entender lo que realmente sabemos de España. Máxime cuando vemos que si cogéis esta gráfica, veréis que España es uno de los países con mayor número de casos asintomáticos no revelados y por lo tanto no reportados, no notificados. ¿Vale? Estamos en esa escala baja, España está aquí arriba del todo, el intervalo de confianza es alto, por lo tanto creo que España sufre mucho este problema que digo de el número de casos notificados y confirmados. ¿Vale? España tiene un problema real de testeo y por eso creo que lo que más urge ahora mismo es eso, de tener ese dato un poco mejor expresado ante la dificultad que estamos teniendo. Bueno, pues si ese dato es difícilmente utilizable para representar la realidad, bueno, pues hay otro dato también muy frecuente que es los muertos. Será más fiable. Es un dato, bueno, pues que desde el punto de vista contable es más fácil contar un fallecimiento, naturalmente, por múltiples cuestiones. Sí y no. El otro día El País sacaba este artículo que, bueno, pues ha tenido mucho eco en las redes, de que cada país cuenta muertos a su manera. Bueno, eso quizás de una manera más moderadamente narrada, podría decirse que el problema que tenemos es que no todos los casos de fallecimiento sabemos que han sido causados por el coronavirus y tampoco sabemos la diferencia entre casos de fallecimientos con coronavirus o por coronavirus. Es decir,
esa preposición creo que también condiciona un poco, ¿no?, el narrar lo que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, ¿qué alternativa existe o qué sabemos de lo que puede estar ocurriendo? Bueno, hay el sistema de vigilancia de mortalidad diaria, que lo podéis encontrar nuevamente en el enlace que os voy a facilitar. Bueno, lo que sí nos narra, si vemos que este es el intervalo de fallecimientos que suele haber por estas fechas en España, la línea negra, esta línea que veis aquí, que bueno, pues se comportó normal, de repente para el conjunto de España se ha comportado de manera anormal, es decir, ha tenido un pico. Por lo tanto, parece que algo anómalo se ha ocurrido. Naturalmente, lo más probable, lo que entendemos que es lo que muy probablemente esté por detrás de esto, es precisamente la pandemia del nuevo coronavirus. Pero de ahí dista mucho a saber realmente cuántos casos de fallecimientos reales hay. Porque, como digo, entre que no sabemos todos los casos que han fallecido que tengan coronavirus, que hayan sido causados por coronavirus. Luego, segundo, que en los datos de contabilidad de todos los países, pues esto es difícil de medir, pues evidentemente tenemos nuevamente algún problema. Por lo tanto, esta gráfica creo que es lo más cercano a entender realmente, con un dato certero, cuál es la realidad de fallecimientos que hay por detrás. Y esto, a nivel europeo, también tiene un dato revelador y creo que bastante expresivo para entender que realmente pues, España e Italia son los dos países que están viviendo un exceso de mortalidad esperado, ¿vale? Este indicador básicamente lo que muestra son aquellas zonas donde hay una desviación del valor esperado de fallecimientos, pues como veis, con un azul muy oscuro, es decir, con una zona realmente oscura. Por lo tanto, parece bastante evidente que la pandemia o la epidemia se ha focalizado en estos dos países, básicamente porque este dato sí que es comparable y es una magnitud realmente trasladable entre contextos. Bueno, tercer mensaje, las escalas, las famosas escalas. Yo creo que esta, como decía antes, si la era del cólera en Londres trajo la visualización cartográfica, yo creo que esta era una de las cosas que va a traer es la familiarización con las escalas. Básicamente porque cuando empezamos con esto, voy hacia febrero, inicios de marzo, pues podéis ver que la gran mayoría de las representaciones eran escalas lineales, es decir, una escala donde el eje de la Y pues tiene el mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Sin embargo, el problema que tiene esa representación es cuando empezamos a ver la curva exponencialmente para arriba, ¿no? Que ya nos perdíamos en realmente lo que estaba sucediendo. Y esto lo que nos trae básicamente es a entender la relevancia que tiene una escala logarítmica. Porque cuando queremos observar un fenómeno que tiene una tendencia o que tiene un ritmo, que tiene una progresión, es mucho mejor utilizar una escala logarítmica. Y luego hay una tercera alternativa, que es directamente la manipulación. Aquí os he dejado dos gráficos bueno, muy notorios estos días. Este es uno de Rusia, donde se puede ver que el eje de la Y directamente está manipulado, o uno de Fox, que es parte de lo que estos días ha generado controversia en los Estados Unidos, porque como veis, cada línea horizontal del eje de la Y tiene un número diferente, es decir, tiene una magnitud de salto diferente. Por lo tanto, el tema de la escala, el problema que tiene es que rápidamente nuestro cerebro interpreta muy bien ese mensaje y el problema que estamos teniendo es que las escalas no se han utilizado bien. Por ello, la escala logarítmica ya ahora, semanas después, pues bueno, ya se ha naturalizado, yo creo que ya todos la manejamos, ya entendemos que para representar pues un ritmo, una progresión, pues es mejor esta escala y sobre todo porque también entendemos ya que cuando la línea crece pues, como si fuera una línea recta, pues sabemos que hay una progresión, una curva una exponencial por detrás y que cuando esa curva empieza a aplanarse ya sabemos que el ritmo empieza a detenerse, ¿vale? Por eso estos días estamos viendo tantas gráficas que muestran ese aplanamiento de la curva, que básicamente lo que viene a expresar ese aplanamiento en un eje logarítmico es que el ritmo de crecimiento se está frenando, que yo creo que es lo que hoy en día deberíamos comunicar, que el ritmo de crecimiento se está frenando. Aquí veis el dato para las diferentes comunidades autónomas. Y como eso se está empezando a frenar, pues en esa gráfica también nos empezamos a perder. Por eso hay gente que está empezando a utilizar ya otro dato que también en los próximos días veremos en amplia abundancia, que es
nuevos casos de fallecimiento, es decir, ya no contamos el acumulado, sino el flujo, es decir, contamos los nuevos casos, que es una manera de ver si ya ese freno si empieza a ir para abajo, ¿vale? Es decir, si ya empezamos a ver ese ritmo de crecimiento, ahora lo vamos a trasladar a otra cosa, que es ese aplanamiento ya cuando empieza a caer, ¿no? Entonces, por eso estamos empezando a ver estos días un nuevo gráfico, que ya no muestra el stock de acumulados, sino que muestra cada día cuáles son los nuevos fallecimientos. Bueno, y pasamos a otro nuevo mensaje que nuevamente pues creo que estos días pues ha dejado bastantes campos de mejoras. En primer lugar, bueno, nos gusta mucho hablar de datos en magnitudes absolutas, ¿no? Lo que se llaman popularmente métricas. Sin embargo, yo creo que es un momento para hablar más de indicadores, es decir, para hablar más de ratios, es decir, para hablar más de cómo relacionar dos métricas y con ello trasladar un mensaje diferente. Uno de los más sonoros y que yo creo que nuevamente pues, deja un poco campo de mejora en la comunicación es la tasa de mortalidad, es decir, el número de fallecimientos dividido entre el total de casos detectados. Aquí se da una doble paradoja. Que suba este ratio puede ser bueno, incluso, y a la vez puede ser malo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el problema que tiene un indicador es que construir un indicador es complejo, aunque parezca mentira, porque no solo es dividir dos cifras. Porque tú puedes imaginaros en un momento dado que dejas de detectar nuevos casos y empiezan a fallecer los que habían sido detectados para atrás. Claro, tu tasa de mortalidad se dispara, pero en realidad eso puede ser un dato bueno, porque eso quiere decir que ya no se están detectando casos nuevos, por lo tanto el contagio se ha frenado y bueno, pues por desgracia están falleciendo casos, pero el ritmo no está creciendo. Por lo tanto, esta es el clásico indicador que es, bueno, pues es casi una moraleja, ¿no? Decir que suba puede ser bueno. Por eso es tan importante entender un poco el contexto en el cual se están midiendo las métricas que se dividen en un indicador. Precisamente esta mañana oía declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud hablando de esto, de la importancia que tienen los países que cuando se abran los datos, pues se explique un poco la magnitud de lo que está midiendo y el ratio temporal que está midiendo. Y esto mismo también para llevarlo a una comparación, ¿no? Otro de los gráficos que ha salido mucho estos días es la comparación entre una gripe tradicional, la famosa gripe, y el nuevo coronavirus. Pues efectivamente, cuando se habla de su tasa de letalidad, etcétera, etcétera, pues una de las cosas que podría haber ayudado es un gráfico de este tipo, donde se puede percibir rápidamente, pues, estratificado por grupos de edad, pues la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Es decir, un indicador no solo hay que mostrarlo aislado, sino también a veces hay que compararlo para dar el mensaje global, ¿no? Y eso es otra de las cosas que creo que estos días pues, hemos echado un poco de menos. En cuanto a tasas de crecimiento, nuevamente nos enfrentamos a otro problema de comunicación de un indicador. Claro, ¿qué problema tiene decir, y esto empezó mucho en los telediarios, ¿no? Al principio, cuando se decía que la tasa de crecimiento era del 40%. Yo creo que es un dato difícilmente entendible. Por eso, esta gráfica que he preparado para esta sesión, básicamente lo que he hecho es trasladarla a otro dato que creo que es más fácilmente entendible. Una tasa de crecimiento del 40%, si nos vamos al otro eje, como veis, equivale a que cada 2 días se duplica el número de casos. Pero que eso el cerebro lo interpreta mejor que una tasa de crecimiento del 40%, porque el crecimiento sobre qué, desde cuándo. Ahí el cerebro a veces le cuesta un poco razonar. Sin embargo, decir la frase, que es un poco lo que está pasando ahora se ha popularizado ya más este uso, ¿no? De cada 2 días se duplica el número de casos. Bueno, pues eso se entiende. ¿Qué quiere decir? Que bajemos acá ahora, como veis, en España estemos ya que cada 14 días se duplica el número de casos, viniendo de estar en que cada 2 días se duplica, pues eso claramente muestra una tendencia que estamos frenando ese ritmo de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, pues, los indicadores pues, tienen estos peligros a la hora de comunicarse. Y el último elemento relacionado con los indicadores, que yo creo que estos días también pues ha faltado cierta explicación, es las medias móviles, ¿no? Un elemento que estadísticamente pues, se ha trabajado muchos años, pero que ha confundido. Este gráfico lo he llegado a ver estos días por Twitter.
Básicamente lo que hace es mostrar el número de muertes por día y veis ahí esos picos, esas herraduras, que bueno, me parece bastante evidente decir que esta gráfica es difícilmente entendible. Sin embargo, si lo llevamos a medias móviles de 6 días, pues se puede ver más fácilmente la tendencia, ¿no?, que veíamos anteriormente en esas curvas. Por lo tanto, el problema también de mostrar un dato con una variación intradía es que nos perdemos en ese comportamiento errático que a veces hay de las fluctuaciones de un día para otro. Pues para ello existe precisamente el instrumento de la media móvil, ¿no?, para precisamente mostrar un poco esa tendencia de manera un poco alisada y no perdiéndonos en esas oscilaciones que hay de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que este instrumento también, pues bueno, como decía al comienzo, creo que se va a introducir en nuestras conversaciones porque creo que es un instrumento muy bueno para comunicar. Quinto mensaje. Confundir peras con manzanas. Bueno, es una manera de hablar naturalmente para ver cosas que creo que estos días pues tampoco se han comunicado bien. Claro, cuando empezó un poco todo este asunto de la saturación de los sistemas sanitarios, claro, un dato que personalmente eché mucho de menos, muchos otros también, fue precisamente, claro, hablar de la capacidad de esos sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, esa capacidad, además, no expresada en valor absoluto, sino expresada por cada 1000 personas de ese país. ¿Por qué? Porque ahí sí que ya podemos comparar de manera homogénea las cifras entre países, ¿no? Y aquí estos gráficos también nuevamente pues rápidamente permiten ver pues, tanto la disponibilidad de médicos, cuerpos sanitarios que hay por países, como de la capacidad hospitalaria que hay entre países, ¿no? Que un país se sature puede deberse tanto porque hay muchos casos o porque hay poca capacidad de absorción. Bueno, pues nuevamente, pues en lugar de sacar tantas imágenes de hospitales saturados, yo creo que hubiera ayudado a la sociedad a entender un poco la capacidad que tienen los países para absorber esa demanda. Otro caso muy sonado estos días, el famoso caso de comparación entre España y Alemania. Y he traído pues, un par de gráficas que estos días he mandado a mucha gente porque, claro, sobre todo en WhatsApp, supongo que muchos y muchas de las que estamos aquí habremos recibido esto de que en Alemania pues, parece ser que la tasa de mortalidad es ínfima, ¿no?, comparado con otros países. Bueno, nuevamente el problema aquí es que estamos, creo, comparando cosas un poco diferentes, ¿no? Y sobre todo estamos comparando cosas que nuevamente se refieren a un ratio. La tasa de mortalidad, como hemos visto antes, era la división entre el número de fallecimientos dividido entre los casos confirmados. Claro, ¿qué sucede? Que, como veis aquí abajo, esto es una gráfica donde podéis ver el grupo de edad de casos confirmados con la población por ese grupo de edad. ¿Qué sucede? Que en España hay una infrarrepresentación de jóvenes entre los confirmados y en Alemania hay una infrarrepresentación entre el grupo de los mayores y una sobrerepresentación del grupo joven. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que estamos dividiendo cuestiones difícilmente comparables, porque los grupos de edad a los que se ha aplicado esa medición pues son diferentes. Por lo tanto, nuevamente, es difícil comparar y es difícil así sacar conclusiones, porque por supuesto las comparaciones son odiosas y aquí, cuando han sido fenómenos observados de manera diferente, pues también. Sexto mensaje. Pues esto que, bueno, yo creo que estos días el mundo de la tecnología pues ha generado mucha polémica, ¿no? La tecnología parecía que arreglaba todo en Asia. Bueno, yo creo que con la tecnología, lo digo como ingeniero informático, creo que fascina a la sociedad en general, ¿no? Por lo tanto, vaya por delante que soy informático, no estoy atacando a la tecnología a la que precisamente adoro, pero creo que no podemos tener tanto sesgo hacia la tecnología, de que empezar a controlar los dispositivos móviles de la ciudadanía iba a arreglar todo. No sé si leísteis precisamente el fin de semana pasado que Singapur, uno de los países precisamente donde parecía que la tecnología había arreglado todo, pues ha tenido que volver a aplicar medidas de confinamiento, básicamente porque lo que sabemos ya a estas alturas, hay cosas que no sabemos y otras cosas que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que parece que las medidas de distanciamiento social son las que mejor efecto están surtiendo. Por lo tanto, esto de que la tecnología lo arregla todo, pues yo tengo mis muy serias dudas. Y lo mismo para, pues precisamente una cuestión que he añadido esta misma mañana, que es esta noticia que ha salido. Ese debate que hay estos días, de que poner una aplicación móvil para controlar a la ciudadanía, pues arreglaría para saber realmente lo que está sucediendo. Bueno, eso tiene un sesgo hacia la tecnología y luego, segundo, tiene una
graves problemas de entender un poco lo que la estadística nos puede aportar. Habréis leído hoy la noticia, creo que la ha publicado la cadena SER, que para trazar el coronavirus el gobierno estaba estudiando hacer 30.000 tests en hogares, que creo que venía a equivaler como a 50.000 a 60.000 personas. Bueno, vamos a coger una gráfica que me gusta mucho mostrar para entender lo que es el muestreo, ¿no? Ya veis que cuando empiezas a añadir al tamaño de la muestra unidades, el margen de error ya no baja. Esto es puro muestreo. Si encima lo hace el Instituto Nacional de Estadística, que sabe perfectamente cómo se hace esto, por lo tanto, sabemos perfectamente que cogiendo a un conjunto de hogares, si ese muestreo está estratificado y hecho por conglomerados, es decir, considerando las diferentes zonas regionales y geográficas de España, pues sabemos que vamos a entender realmente lo que es la prevalencia, es decir, cuántas personas de la sociedad española tienen o están exhibiendo esta característica de poder haber contraído el coronavirus. Por lo tanto, esto demuestra que poner la aplicación móvil a toda la ciudadanía pues, tiene otros problemas, como ya hemos visto, y sin embargo sabemos que la estadística o el muestreo en este caso sí nos puede ayudar. Por lo tanto, creo que también esta historia nos va a traer a todos, a muchos y muchas, pues recuperar esos apuntes de estadística que en su día pues, quizás pues no le dimos tanta importancia como luego vemos que la tiene para entender realmente lo que hay por detrás de las medidas del gobierno. Bueno, el confinamiento. Llevamos, creo que es nuestro 24º día confinados en España al menos. Supongo que nos escuchan personas al otro lado del Atlántico también. Aquí en España llevamos 24 y bueno, pues muchos y muchas se preguntan esto del confinamiento, ¿para qué? Cuando he dicho antes precisamente que sabemos ya a estas alturas que es precisamente la medida más eficiente, no solo la más eficaz. Bueno, esto se debe a otro palabrejo de estos que va a dejar esta historia, ¿no? El famoso R0, el R0 es esa métrica que mide el número medio de contagios propagados por cada persona. El fin de semana El País publicaba, os dejo aquí el enlace, un gráfico muy ilustrativo para que se entienda que si nos hubiéramos seguido relacionando en grupos, esto se hubiera propagado a una velocidad absolutamente endiablada. Básicamente porque estamos hablando de, bueno, pues el nuevo coronavirus se sabe que tiene un R0 natural entre 1,5 y 2,5 aproximadamente, pero si nos aislamos, por supuesto que esa capacidad de propagación se reduce a la mínima expresión. Por lo tanto, el R0 es una manera de que midamos cómo estamos entre todos ayudando a propagar el nuevo coronavirus. A menor R, por supuesto que mejor están funcionando las medidas. Y ese es precisamente el dato que teníamos el pasado sábado, que por primera vez el R0 estaba ya en 1. Y eso quiere decir que cuando está en 1 ya estamos empezando a estabilizar, ¿vale? Porque eso quiere decir que ya solo contagiamos a otra persona más, no a 3, como era antes, o a 2,5. Por lo tanto, ya la propagación está más controlada. Y ya os digo, cuando veáis que las comunidades autónomas empiezan a descender de 1, como ya veis que muchas comunidades están ya ahí, entre ellas el País Vasco, está en 0,88. Eso es que las medidas de confinamiento están funcionando, eso es que estamos consiguiendo aislar el virus y eso es que las medidas en general están funcionando. Y aquí el otro día salía otra publicación, bueno, pues que dejaba otro dato estadísticamente hablando, pues por lo menos que habría que haberlo explicado. El titular, yo mismo lo puse en Twitter, que con ciertos comentarios posteriores en cuanto a matizar un poco de la relevancia de esa publicación, puse pues que efectivamente estas medidas de confinamiento y distanciamiento habían evitado hasta 16.000 muertes, pero luego alerté de lo que os pongo aquí, que es que, fijaros, con un intervalo de confianza del 95%, estamos hablando de que ese famoso 15% que decía el informe, es decir, que el 15% de la población española podía estar ya infectada, pero claro, ese rango oscilaba entre 3,7 y el 41%. Por lo tanto, estamos todavía observando y estamos todavía en un periodo de alta incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar con cierta relatividad estos datos, ¿no? Y no con esto, pues sobre todo autocomplacernos de, bueno, ya estamos muchos infectados y bueno, pues ya llegaremos a esa inmunidad del rebaño famosa, ¿no? Bueno, como siempre, miremos por favor los intervalos de confianza de estas observaciones porque ya veis que aquí la incertidumbre es realmente alta. Bueno, ya para terminar, pues 3 mensajes finales.
El primero de ellos, bueno, una de mis cuestiones preferidas en las sesiones de visualización de datos suele ser exponer a mis estudiantes a visualizaciones como esta. Bueno, esta visualización, que de hecho la ha hecho uno de los centros que mejor seguimiento está dando a la expansión, a la propagación del nuevo coronavirus, bueno, tiene un problema evidente de observar un dato con áreas. Si veis este mapa y yo os dijera cuál es la cuarta zona del mundo con mayor número de contagiados, pues ya veis que nuestro cerebro automáticamente se paraliza, porque nuestro cerebro no es bueno comparando áreas y segundo, nuestro cerebro no es bueno entendiendo áreas. Es decir, un círculo que representa una magnitud, pues no casa bien, sobre todo con cómo percibimos una magnitud escalar en un área, ¿no? Entonces ahí hay un problema también de comunicación de datos que hacen que este tipo de gráficos pues creo que no ayuden tampoco a entender un poco, y ayudan un poco pues a entender, vale, pues así en general vemos que, vale, empezó en China, luego llegó fuertemente a Europa y vale, y ahora está fuerte en Estados Unidos. Pero salvo ese mensaje, pues no sé, yo cuestiono un poco este gráfico que trata de trasladar, que yo creo que se podría trasladar de alguna otra manera. Por lo tanto, también, nuevamente, cuidado con comunicar números en áreas. Y el penúltimo mensaje que quería trasladar en esta era de los números masificados es, bueno, lo que llamo yo las teorías y opiniones de cómo ha llegado el nuevo coronavirus a España, ¿no? Bueno, esto es un comentario así que yo creo que todos y todas los aquí presentes en nuestros diferentes foros ha tenido diferentes opiniones, ¿no? ¿Por qué llegó tanto a Vitoria? Pues que si había vuelos con Bérgamo. Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestra propia teoría. ¿Por qué Italia? Porque hay muchas conexiones con Madrid. Que si los barcos, o sea, bueno, ha salido de todo. O sea, realmente las teorías y las opiniones de cómo ha llegado ha habido de todo. Pero eso, bueno, son meras especulaciones. Me parecen muchas de ellas pues un poco atrevidas, porque yo personalmente pues no me atrevo hasta que veamos un poco de evidencia, que es precisamente lo que ha trabajado la Politécnica de Valencia, que tiene un estudio hecho, que es este que os dejo aquí enlazado para que lo podáis ver, se llama Next Spain, donde han estudiando el genoma, sobre todo de cómo va mutando el virus, han encontrado un poco esa propagación desde dónde ha venido, ¿vale? Y sobre todo han entendido que también esas mutaciones que va sufriendo el virus mientras se sigue propagando por España, pues también nos permiten vislumbrar un poco pues cómo pueden eventualmente producirse esos rebrotes, ¿no? Porque si entendemos el genoma y entendemos y decodificamos eso y entendemos cómo ha ido mutando y cómo ha ido propagándose, vamos a realmente entender dónde están los focos de propagación y vamos a realmente entender qué medidas de aislamiento habría que tomar. Pero esto es pura ciencia, lo otro son, insisto, pues un poco de especulaciones. Por eso apelaba un poco a entender un poco la teoría de redes, un poco la teoría de la difusión de un virus, para que por favor entendamos que esto es un tema como bastante más serio como para simplemente especular con vuelos o con conexiones, ¿no? Y para eso, por favor, os animo a que sigáis esta herramienta, que me parece una auténtica maravilla, porque conecta las diferentes mutaciones del virus con todas sus cepas y todos sus orígenes. Bueno, ya para terminar, y vamos al turno de preguntas, pues cómo no terminar en este decálogo de mensajes, en este decálogo de números, bueno, ¿y qué nos espera el futuro? Bueno, es difícil. Y precisamente el lenguaje de la ciencia nos invita siempre a hablar en estas claves, una clave de prudencia. Personalmente, naturalmente, no me atrevo a opinar del futuro, me atrevo a, bueno, pues a divulgar lo que algunos científicos y científicas ya sabemos que ayuda a evitar que esto vuelva a ocurrir, que es la inmunidad. Y bueno, la mala noticia que tengo para todos vosotros es que la inmunidad solo hay dos maneras de alcanzarla. Una es con la infección, es decir, que se siga infectando la gente y al final nos hagamos inmunes, o una vacuna. Por eso, bueno, pues muchos de los modelos predictivos de propagación y sobre todo de rebrotes que estáis viendo están jugando con estas dos variables. ¿Cuánto porcentaje de la población está infectada? Que por eso os decía anteriormente que es muy importante que entendamos y muestremos bien España, entendamos realmente cuánta población española ha sido infectada, ha conseguido sobrevivir al nuevo coronavirus y por lo tanto ha desarrollado sus mecanismos de defensa, porque, bueno, si también seguimos entendiendo cómo va mutando y seguimos entendiendo cómo nos vamos haciendo inmunes a ese virus, vamos a conseguir frenarlo. Por lo tanto, todos los modelos están jugando con estas dos variables.
la inmunidad colectiva, es decir, cuántos hemos sobrevivido y estamos sobreviviendo al nuevo coronavirus, y segundo, pues la eventual llegada de una vacuna, que es lo que nos hace inmunes naturalmente a cualquier enfermedad o cualquier virus, ¿no? Por eso las vacunas, creo que también, bueno, pues en estos movimientos que considero poco apropiados para un momento como este de antivacunas, etcétera, etcétera, creo que también espero que ya la sociedad española haya entendido el valor que tiene una vacuna para la inmunidad colectiva y sobre todo para la ciencia y para el avance de las sociedades. Y por lo tanto creo que nos tenemos que acostumbrar en los próximos meses, y ya con esto termino, a expresiones como no lo sabemos, probablemente, parece que, es posible que, no lo podemos asegurar todavía, con los datos que disponemos. La ciencia habla así, y yo creo que es un poco el escenario en el que nos tenemos que manejar, un escenario de incertidumbre. Fijaros antes ese tan citado informe de Imperial College, el intervalo de confianza, ¿qué rango encerraba? Un rango amplio, un rango de alta incertidumbre. Pues creo que nos tenemos que acostumbrar a eso, a construir escenarios de alta incertidumbre y por lo tanto a gestionar nuestras empresas, nuestro día a día, nuestras familias, pues en escenarios de incertidumbre donde, por desgracia, todavía no tenemos más certeza que saber que o bien nos inmunizamos de manera colectiva o bien la vacuna puede salvarnos. Así que nada, bueno, con esto quería pues, abrir este espacio de conversación, pues con números, con certezas, con incertidumbre, para, bueno, pues ahora pasar a un espacio de preguntas en el que, bueno, espero que tenga también tiempo de poder responder a varias de ellas que seguro que tienen interés colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pues vamos con las preguntas. Andoni, antes de que tú pusieras la transparencia sobre el estudio del Imperial College, dice, hombre, entre 3,7 y 41, a la vista de los datos que tú has manejado, ¿serías capaz de hacer una interpretación un poco más ajustada a dónde tú crees que estamos? Somos muy, como ves, hemos aprendido a decir, no dónde estamos, sino dónde crees que podemos estar, con un poco más de precisión, ¿no? Y luego señalaba también, dice, oye, ¿y por qué tardamos tanto en hacer un buen análisis poblacional, ¿no? Es decir, ¿por qué no se hace un esfuerzo para, digamos que la gente de estadística ya ha trabajado mucho en análisis poblacionales como para poder intentar atinar con un poco más de precisión en una cosa tan importante como esta, ¿no? Para las decisiones que se toman? Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo, que efectivamente por eso, bueno, esto lo he preparado esta mañana, pero es que me parecía muy pertinente porque creo que esta pregunta no la estamos haciendo muchos. ¿Por qué no se está focalizando más el esfuerzo en la estadística, en el muestreo y sobre todo en poder entender realmente en qué punto está España? Pero es que, insisto, menos tecnología, más estadística. Yo creo que esto es un elemento de estudio, de medición, que el Instituto Nacional de Estadística lo hace al cabo del año para decenas de indicadores. Por lo tanto, totalmente de acuerdo que yo creo que aquí habría que poner el esfuerzo. Personalmente creo, naturalmente, esto ya es una opinión, creo que había un poco descolocada esta situación a muchos ámbitos decisionales. O sea, yo creo que es difícil gestionar una situación de este calibre tan previsible. Por lo tanto, yo apelo un poco a la descolocación en cuanto a que no se haya puesto más foco en este tipo de estudios. Bien, decían también la baja calidad de los datos puede hacer que las decisiones que se tomen se basen más en intuiciones que en certezas científicas y reales. Sí, bueno, es una de las grandes conclusiones de estos días, ¿no? La calidad de datos, que, bueno, en nuestras formaciones de Big Data, pues empezamos por ahí siempre, pero claro, una cosa es contarlo, una cosa es narrar la importancia que tiene, otra cosa es vivirlo, en la que no puedo estar más de acuerdo que pues esas falacias de comparación que estás poniendo, pues yo creo que nos hacen evidentemente ser ahora muy conscientes de la importancia de comparar magnitudes de buena calidad, bien observadas y bien medidas. A la vista de los datos, ¿se puede inferir que las decisiones de unos países y otros han podido ser más acertados en lo que es la evolución de la pandemia? Sí, ese es el caso que está saliendo estos días de Dinamarca y Suecia, que precisamente entre que no han tenido tampoco aparentemente mucho impacto y segundo, que están recuperando ya la actividad en las escuelas, en los colegios, muchos han preguntado eso y efectivamente yo también creo que
que las estrategias de medición, las estrategias de obtención de datos ha condicionado mucho las políticas. Pero no olvidemos un dato evidente, que es la significatividad de los casos, que es este mapa. Sí, me parece bien que Dinamarca y Suecia salgan estos días como buen ejemplo de muestreo de la población, pero no olvidemos que la propagación no ha afectado a todos los países europeos por igual. Y de los datos se puede predecir si seremos los últimos en salir dentro de Europa de este efecto y fuera de Europa. Bueno, decía precisamente que el lenguaje de la ciencia es hablar desde la duda. Pues no lo tengo claro porque yo no creo que un modelo predictivo ahora mismo tenga mucha capacidad con tanta incertidumbre de adelantarse. Un modelo al final, pues sí, está bien la parte algorítmica, pero no olvidemos que están los datos también. Un algoritmo al final aprende de unos datos que, como digo, están siendo muy cuestionados, como digo, están siendo difícilmente observados. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho manifestarme desde un punto de vista predictivo y creo que a mí y a todos, porque creo que es muy difícil ahora mismo y demasiada incertidumbre, demasiada volatilidad del dato para poder pronunciarse. Había una pregunta como muy concreta, bueno, por si la conoces, ¿no? Es decir, ¿cuál es la hipótesis de la Universidad de Valencia en el estudio Next Spain por la forma en la que usted está desarrollando, ¿no? Y la forma en la que lo está haciendo. Primero Madrid, Cataluña, Vitoria. No sé si lo has estudiado, lo sabes. Os invito a consultarlo porque realmente está respondido en este artículo de Voz Populi, que es donde lo contaban. No es que ahí es donde han trazado las muestras, lo que han empezado es a muestrear un poco los diferentes virus que tienen cogidos, que es una muestra muy pequeña. Aquí no sé si lo he llegado a decir anteriormente, pero es una muestra pequeña. No trataba tanto hablar de que estos son los focos, sino trataba de decir que esto sí que es un estudio riguroso de cómo se propaga, porque están secuenciando el genoma de esos virus y están entendiendo un poco cuáles son sus mutaciones. Y son muestras naturalmente obtenidas de aquellos sitios donde ha habido casos. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que sea Madrid mayoritariamente se deberá mucho seguramente a esto, a que ha habido más casos, ¿no? Por lo tanto, la muestra es pequeña y luego, segundo, creo que es pronto todavía para concluir algunas cuestiones. Trataba de alertar más del método de estudio que de los datos en sí. Me preguntan también a ver si te han consultado desde alguna empresa para realizar proyecciones sobre cómo lo ves tú. Bueno, se han acercado a la universidad, pero sobre todo con datos proxy, no tanto con estos datos que ya veis que están ya muy trillados. Yo creo que hay otras formas de aproximarse a lo que está sucediendo realmente, que son las famosas variables de aproximación, ¿no? Si realmente queremos observar lo que está sucediendo en algunos contextos, pues una buena alternativa sería, por ejemplo, midiendo datos de movilidad, datos de actividad, etcétera, etcétera. Para eso sí que hemos tenido algunas conversaciones ya y, bueno, son proyectos que hemos hecho en alguna otra situación. Y, bueno, yo creo que es un estudio pues, parecido al que sacó Google el otro día, pero fuera de Google. Hay datos más allá de Google y que nos permitiría entender realmente pues, dónde hay oscilaciones significativas del comportamiento de la ciudadanía. En eso sí que estamos. Tenemos un asistente que yo creo que será con esta imagen, le veo una cierta correlación con las líneas del AVE. No sé si es otra interpretación más, como anécdota. Bueno, hay algunas preguntas que, bueno, no sé si te podrás decir, oye, las mascarillas, ¿hay algo que en los datos, digo, por apoyarnos, que justifique un poco la extensión de su uso? Bueno, yo lo tengo puesto ahora mismo en Twitter, precisamente porque creo que ya es evidente que la vuelta a la normalidad, entendida como lo que vaya a ser, creo que la vamos a tener que hacer con mascarillas. Básicamente porque sí tenemos evidencias de países que han aplicado las mascarillas como una medida en ese desescalamiento, en esa vuelta gradual a la normalidad, como una medida que evita que yo pueda propagar. El problema que tienen las mascarillas es que creo que nos vamos a tener que familiarizar con su uso, porque obviamente no es ponerse una mascarilla, es limpiarla, es cambiarla y es obviamente pues, ser prudente en su uso. Entonces, sí tenemos evidencias ya, y eso la Organización Mundial de la Salud está haciendo ya una campaña de comunicación en esa línea, que está ayudando a evitar su propagación. Por lo tanto, es casi una medida personal en pro de la sociedad en su conjunto.
Hay algunas preguntas de hacer hipótesis, ¿no? sobre posibles fechas de finalización del confinamiento a la vista de los datos comparados con otros países y de la evolución propia, ¿no? Es decir, ¿se puede aventurar algo? Yo creo que todavía es pronto porque no tenemos todavía realmente el caso del número de infectados. Yo creo que la hipótesis que se maneja en estos modelos es qué porcentaje de las poblaciones están infectadas y han desarrollado su inmunidad ante el virus, pero el problema es que ese dato no está comparablemente medido en todas las sociedades. Por lo tanto, creo que es difícil todavía eso porque no tenemos el dato certero, o sea, volvemos al mismo punto. Por lo tanto, prever escenarios sin ese dato es realmente complejo, porque la otra vía es, insisto, la vacuna, y creo que eso todavía estamos más lejos. Eh, Dos, tres preguntas para terminar. Hay algunas preguntas respecto de la tecnología, ¿no? Es decir, de la tecnología y en varias vertientes. Una de ellas es utilidad, privacidad, conveniencia. Es decir, ¿qué opinas un poco de la aplicación COVID.eus y de la del gobierno que están promoviendo, ¿no? En cuanto a ese equilibrio entre utilidad, privacidad? Bueno, el otro día en un espacio de televisión dijo una frase que luego he visto que en redes sociales pues, ha propagado mucho, entonces voy a utilizarla nuevamente porque parece que resume mucho lo que pienso a ese respecto. Yo creo que Europa se tiene que posicionar al respecto a la tecnología. A mí personalmente no me gusta cuando comparamos Europa con Asia. Creo que son culturas y marcos sociales y marcos de valores muy, muy, muy diferentes. Y para mí es un trade-off entre tecnología y derechos de la ciudadanía. No voy a entrar a opinar de una aplicación concreta porque cada una tiene sus puntos y luego, por supuesto, que cada una de ellas a su vez tiene sus propios, algunos problemas de privacidad y otros de seguridad. Me permitís que ahí no entre. Pero en general diría, creo que hay un posicionamiento a favor de la salud pública y otro posicionamiento a favor de los derechos fundamentales. Equilibrar los dos no es tan fácil. Entonces, y ese equilibrio, que es donde yo creo que está tratando de llegar a Europa, pues es difícil de alcanzar. Por eso creo que los movimientos son como más intermedios a los que se han hecho en China, en Corea, en Singapur o Taiwán, que se pusieron como modelos de cómo una aplicación aparentemente había resuelto todos los problemas de salud pública. Y por eso he dicho anteriormente que creo que esa frase está un poco sesgada. Y luego, segundo, que yo creo que la tecnología invade algunas cuestiones de derechos fundamentales que también tenemos que tratar con cierto cuidado. Me imagino que alguno de nuestros asistentes está previendo que va a tener tiempo y decía, oye, ¿qué esto que decías, voy a sacar de nuevo los apuntes de estadísticas, ¿qué estudiar para poder interpretar y entender mejor los datos? Bueno, yo creo que todo lo que es la parte de muestreo y de contraste de hipótesis viene muy bien. Tú bien lo sabes, José Luis, Ujú. que eres profesor de estadística. Creo que esos temas que vemos ahí a mediados de la asignatura, pues creo que son los que mejor pueden venir. La estadística descriptiva básica creo que se queda un poco corta. Incluso la parte bivariante creo que se queda también un poco corta. Yo creo que esa parte de muestreo me parece fundamental para entender todo esto. Y segundo, la parte de contrastar hipótesis creo que también puede ayudar. Por lo tanto, así por concretar los temas a estudiar, serían esos dos. Y ya para terminar, la salida de esto, es decir, hay varias preguntas, ¿no? Es decir, oye, cuando terminemos con esto, ¿qué datos habría que analizar, estudiar para tomar decisiones para prevenir futuras situaciones como estas o para prevenir nuevos rebrotes o segundas olas? Y una última, por si te atreves en ello, es decir, ¿saldrá la sociedad miedosa de esta situación? Es decir, miedosa del contacto, miedosa del acercamiento, miedosa de las futuras oleadas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, bueno, yo creo que nos ha quedado claro que lo que tenemos que hacer es empezar a medir bien las cosas. Por eso decía lo del muestreo, porque creo que es una buena manera de medir datos de manera significativa y representativa, ¿no? Y yo creo que ahí lo que vamos a aprender es que es muy importante, pero ya no solo el dato, sino también manejar el dato. Entonces yo sí me atrevo a vislumbrar un camino en el cual post-crisis coronavirus la sociedad será consciente de la relevancia del manejo estadístico de datos, del lenguaje matemático, que es otra cosa, y sobre todo de la relevancia de medir bien las cosas, que no solo es coger el dato y analizarlo, hay que medir bien, hay que entender bien de dónde viene, hay que ver si el estudio es riguroso y luego ya pasar al análisis. Yo creo que eso sí que va a ocurrir, por eso empezaba con la metáfora de Jon Snow,
porque es lo que ocurrió allá a mediados del siglo XIX. Y termino, bueno, eso ya creo que escapa un poco de mi ámbito de dominio, si me permitís el término, no me atrevo a opinar de elementos de afección social, pero me parece evidente decir que entre la cantidad de humor que va a haber alrededor del contacto humano y luego segundo, es evidente prever que va a haber rebrotes, pues creo que esto nos va a costar superarlo y por lo tanto yo creo, esto sí que ya es una opinión, creo que tenemos que adelantarnos a una era en la que va a haber medidas de distanciamiento social en nuestro día a día. Pues en las reuniones igual tenemos que estar a 2 metros, tenemos que estar con una mascarilla y tenemos que estar un tiempo limitado. Pues bueno, pues son elementos a los que quizás nos tengamos que acostumbrar. Bueno, pues tendremos que acostumbrarnos quizás a que los apretones de mano queden reducidos. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha habido varias preguntas. Una relacionada en cuanto tengamos tanto la grabación como bueno, la presentación ya la tenemos. Os enviaremos a todos los que habéis asistido un enlace para que podáis o bien descargarse la presentación y desde luego también para poder ver o rever la charla con Alex hoy. Y anunciaros que la semana que viene tendremos 2 sesiones. El COVID no es el único virus que nos ataca. No sé si sois conscientes de que además de en los hospitales está desarrollando una tremenda lucha contra los virus informáticos, los hackers, el phishing. Y bueno, pues tenemos 3 analistas de Telefónica, del servicio de Ciberthreat, del servicio de ciberamenazas, que el martes que viene, el martes a las 5, pues nos ayudarán a entender 2 cosas. Una, qué está pasando y 2, qué podemos hacer para defendernos ahora que todos estamos no solo teletrabajando, sino teniendo teleocio y telecomunicándonos con los amigos y seguramente somos más vulnerables que nunca. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Alex. Hasta el Nada, martes que viene. no. Cuidaos mucho.